Revelado. El asombroso niño que transformó a la millonaria con su Ferrari varado en la carretera. Andrés, un niño de 12 años, vivía en un modesto barrio de la Ciudad de México, donde la vida se presentaba como un rompecabezas, pieza a pieza. Desde pequeño, sus padres le inculcaron que los sueños se alcanzan a base de sudor y perseverancia, a pesar de las adversidades económicas que los rodeaban. En aquellas calles vibrantes, con colores y sonrisas, Andrés exploraba su mundo, desbordando imaginación. Pero un día, todo cambió. Mientras jugaba con sus amigos, un resplandor interrumpió el juego. Un Ferrari rojo, con su pintura brillante reflejando el sol, se detuvo en medio de su camino. Andrés contuvo el aliento, un choque entre su realidad y el lujo que ante él se presentaba. Se acercó, percibiendo cómo las miradas de sus amigos mutaban entre la admiración y la incredulidad. En el asiento del conductor, Valeria, una mujer de negocios con una mirada que decía mucho más que sus palabras, estaba visiblemente angustiada. Su aire de desesperación contrastaba brutalmente con la ostentación del automóvil. ¿Necesitas ayuda?, preguntó Andrés, sus palabras resonando con la sinceridad de quien siempre había aprendido a tender la mano, incluso cuando su propio mundo era a menudo un desafío. La mujer, sorprendida, dudó un instante. Ella, que en apariencia lo tenía todo, se encontraba atrapada en su propio mundo, sin poder avanzar. Andrés sentía una presión en su pecho, una mezcla de entusiasmo y temor. ¿Qué pensaría su madre de él si fuera a ayudar a alguien como ella? ¿Por qué debería importarme?, se cuestionó, el eco de su noble impulso luchando contra las voces de la sociedad que dictaban cómo deberían ser las cosas. La lógica lo reprimía. Sin embargo, la imagen de Valeria, sola en su burbuja, pedía ayuda a gritos. ¿Por qué después de todo debería ayudarla? La realización le golpeó como una ola fría. Luchó entre el deseo de ser un buen samaritano y el miedo a ser juzgado. Su mente aceleraba, pensamientos fragmentados bailaban en su cabeza. No soy igual a ella. Pero en su corazón palpitaba una convicción. Andrés se sintió atraído por la humanidad que había en Valeria, más allá de su estatus. Cada segundo parecía eterno. Mientras ella lo miraba, el silencio era abrumador. No puedo quedarme aquí, ajustando mi imagen, se dijo Valeria, enfrentando una realidad que la empujaba a la soledad. Sin embargo, el temor a revelarse, mostrarse tal y como era, la mantenía anclada. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. ¿Deberíamos realmente ayudar al mundo a ver lo que somos? La tensión en el aire se palpaba. Valeria estaba en una encrucijada, y Andrés también. Un chispazo de conexión iluminó su incertidumbre, pero los susurros de la gente a su alrededor eran una sombra inminente. ¿Valía la pena construir una amistad que retara las etiquetas que la sociedad había impuesto? La decisión oscila entre ellos como un péndulo inestable, lleno de posibilidades y miedos. La angustia de Andrés crecía con cada latido, y el dilema de Valeria se tornaba un eco insufrible. Todo se sentía tan correcto pero tan equivocado, pensaba. La amistad que empezaba a cultivarse prometía mundos nuevos, pero el precio podría ser la desaprobación de ambos entornos. Todo un mundo por descubrir pugnaba por emerger. ¿Tendrían el valor de cruzar esa línea? La historia apenas comenzaba, y en medio de su ansiedad compartida, un dilema inminente mantenía la tensión a flote, dejándolos en la cuerda floja del destino. Los minutos se alargaban, y Andrés sintió como el peso de la decisión lo aplastaba. Esa conexión instantánea con Valeria parecía una chispa que podía encender un fuego en su vida, una puerta hacia un aprendizaje que nunca imaginó. Había algo en su angustia que resonaba en su propio corazón, como un eco de las batallas internas que libraba cada día en su barrio, donde la esperanza era un lujo y los sueños a menudo se evaporaban en manos del desánimo. Valeria, atrapada en un limbo de inseguridades, finalmente rompió el silencio.
Por favor, ayúdame a entender lo que debo hacer, murmuró. Sus ojos, que reflejaban un universo de arrepentimientos y fracasos, se encontraron con los de Andrés. Él, en ese instante, se percibió diferente, no como un simple niño de su barrio, sino como un posible catalizador de cambio, alguien que podía aportar un nuevo significado a esas palabras. La decisión de ayudarla lo llevó a cuestionar no solo su entorno, sino el valor que él mismo se otorgaba. Desde pequeño había estado dispuesto a ser solidario. Pero, ¿qué significaba eso realmente? Su respuesta se escondía en los códigos morales que su madre le había inculcado, exactamente esas lecciones que parecían simples en aquel modesto hogar, pero que llevaban consigo un peso significado en una sociedad que clasificaba a las personas entre ricos y pobres. Valeria lo miró con gratitud, como si él representara un rayo de esperanza en medio de su tormenta, y eso a su vez impulsó a Andrés a ignorar las miradas curiosas de sus amigos. Se acercó lo suficiente para oír el susurro de sus dudas. Quizá, si te ayudo, también me ayude a mí, pensó por un breve momento. Aquel pensamiento lo empoderó con una determinación inesperada. Comenzó a analizar la situación del automóvil, un aparato que conocía desde la distancia, más como un espectáculo en su calle que como una realidad. Con la sencillez de un niño, le preguntó sobre el problema. Conversar y analizar era su enfoque. ¿Estás segura de que solo se quedó sin gasolina? ¿Tienes el teléfono para llamar a alguien?, sugirió. Esa pregunta desencadenó una serie de revelaciones en Valeria. He estado tratando de demostrar que puedo manejarlo todo yo sola, pero aquí estoy, como alguien que no sabe lo básico, explicó, con los ojos llenos de confusión y una sinceridad que rompía su coraza. La conversación trascendía el momento. Andrés no solo era un niño bondadoso, sino un reflejo de la vulnerabilidad humana que todos, incluidos los adultos poderosos, enfrentan. Mientras Valeria hablaba, Andrés empezó a descubrir sus propias habilidades para conectar con los demás y generar confianza. En ese instante de conexión se dio cuenta de que esto podría ser su camino, un aprendizaje que solo podía traer consigo la amistad y el entendimiento. Todo el mundo tiene su propia batalla, y compartirla es una fortaleza, pensó. Sin embargo, el zumbido de su entorno regresó a él, recordándole que la aceptación de su elección no sería sencilla. La presión social, ese monstruo de expectativas ajenas, comenzaba a tambalear su nueva resolución. ¿Qué pensarían los demás al verlo allí, ayudando a una mujer adinerada? Pero Andrés se concentró en el momento, en lo inmediato. ¿Te gustaría que te ayudara a llamar a alguien?, preguntó, su voz firme, despojándose de sus dudas iniciales. Valeria lo miró, reconociendo que la verdadera transformación no residía solo en su Ferrari, sino en el acto de entregarse, de aceptar que no estaba sola y que cada ayuda cuenta. La tensión en el aire se disipó mientras Valeria tomaba su teléfono. A pesar de los susurros y miradas de los demás, Andrés había cruzado una línea que no podría desandar. Al ayudarla, descubrían juntos una nueva narrativa, la historia de dos seres humanos que, a pesar de las diferencias, podían construir puentes entre mundos. Cualquier cambio comienza con un paso, pensó Andrés, mientras la conversación continuaba y el entorno se difuminaba. Pero en el fondo, una pregunta inquietante asomaba en su mente. ¿Realmente estaban preparados para enfrentar los desafíos que vendrían tras esta conexión? Y así, con su corazón palpitando de emoción e incertidumbre, una nueva revelación se gestaba, prometiendo reconfigurar su ruta hacia el futuro. ¿Qué otros secretos se esconderían en esta amistad inesperada? Andrés sintió el cálido aliento de la tarde como un buen presagio. La tensión del momento, que antes parecía pesada, ahora era solo un suave recordatorio del desafío que había decidido abrazar. Su percepción de sí mismo había dado un giro que lo colocaba en una nueva luz. Ya no era solo Andrés del barrio, ahora era un protagonista en una historia que apenas comenzaba a desplegarse. Mientras Valeria hablaba por teléfono, él se dedicó a observar el Ferrari, un símbolo de lujo y éxito que ahora, irónicamente, estaba inmóvil, como ella en su propia vida. Esa paradoja lo intrigaba y a la vez lo llenaba de preguntas. ¿Por qué su vida parecía un paisaje lleno de oportunidades mientras la de ella era un laberinto de dudas? Esa disonancia lo llevó a cuestionarse la naturaleza del éxito.
No pasó mucho tiempo antes de que Valeria terminara su llamada. Su mirada se iluminó un poco, pero había algo más profundo en su expresión. Viene alguien a recogerme. Pero esto me ha hecho pensar, dijo, dejando caer su voz en un susurro de vulnerabilidad. No sé si realmente puedo seguir lidiando con todo esto sola. Las palabras de Valeria resonaron profundamente en Andrés. En ese instante, un impulso interior lo llevó a ser más que un simple redentor. Quizás lo que te hace fuerte es aceptar que no tienes que cargar con todo, le comentó, descubriendo que sus propias experiencias lo habían preparado para esa conversación. Todos tenemos nuestros momentos difíciles. Tal vez juntos podamos encontrar una salida. Valeria lo miró, y en su mirada, Andrés vio un reflejo de su propia lucha por encajar y encontrar su lugar en el mundo. Ahí, en el resquicio de una conexión inesperada, Andrés se sintió capacitado para indagar más allá de lo superficial. ¿Hay algo específico que te preocupa?, preguntó con un tono que dejaba entrever una genuina curiosidad. La mujer empezó a hablar sobre sus miedos, la presión de las expectativas familiares, el estrés abrumador de mantener una imagen perfecta. A medida que hablaba, Andrés se dio cuenta de que el desahogo parecía liberarla. Era como si de alguna manera, al abrirse, la distancia entre sus mundos se acortara. Tal vez lo que te detiene es el miedo a fracasar, sugirió Andrés. Y al pronunciar esas palabras, una parte de él se sorprendió por su propio empoderamiento. No era solo un niño tratando de ayudar, estaba desempeñando un papel crucial, ofreciendo un nuevo modo de ver las cosas. Pero fracasar también puede ser una lección. Cada caída puede ser un peldaño. Valeria se detuvo. Sus ojos contemplativos resonaban con una chispa de comprensión. Tienes razón, aceptó lentamente. Siempre he creído que era un signo de debilidad, pero tal vez no sea así. Andrés sintió que cada palabra era un ladrillo que fortalecía el puente de su emergente amistad. Había algo hermoso en esa vulnerabilidad que compartían. Esa conexión sacudió su percepción del poder. Andrés encontró en su propia vulnerabilidad un recurso, algo que hasta el momento había sido un peso difícil de sobrellevar. El riesgo de sanar, de crecer. Se manifestaba en el arte de compartir su propio camino. Pero, a medida que el sol comenzaba a ocultarse, la sombra de una pregunta se cernía sobre su claridad. ¿Realmente estaba listo para aceptar las consecuencias de involucrarse más? La llegada del coche de Valeria interrumpió el momento, un recordatorio de que el tiempo no se detenía ante revelaciones o cambios internos. Mientras ella se despedía, una carga de peso emocional se instaló en Andrés. ¿Qué pasaría ahora que la conexión estaba ahí, bien viva, pero en muchas formas aún frágil? Cuando Valeria se subió al automóvil, no solo se llevaba consigo una nueva percepción de sí misma, sino también un destello del potencial que él había comenzado a explorar. Andrés veía en su partida un ciclo de transformación que apenas comenzaba. Tenía una corazonada. Su historia no había terminado allí, sino que se abría hacia algo aún más grande. La incertidumbre lo abrazó. ¿Cómo sostendría esta nueva dinámica en su entorno? Cada pregunta lo llevó a un abismo de introspección que jamás había pensado alcanzar. Y ahí, en la creciente penumbra, una voz susurró en su interior. Ha llegado el momento de enfrentar lo que realmente eres. Con un leve temblor de emoción y una resolución que comenzaba a formarse, se dio cuenta de que estaba en la antesala de un cambio fundamental. La idea de que pronto podría tener que confrontar la resistencia de su entorno lo llenó de un escalofrío inquietante. ¿Podría su nueva amistad con Valeria desafiar las exigencias del mundo que conocía? Andrés miró el Ferrari mientras se alejaba. En su interior, sabía que el verdadero viaje apenas comenzaba. Sin embargo, la pregunta seguía latente. ¿Es este el momento en que el verdadero cambio en su vida tendría que ser reclamado? ¿Y qué significaría esto para él y para Valeria?
Mientras se encaminaba de regreso a casa, la respuesta a esas inquietudes lo aguardaba, lista para ser descubierta. El camino de regreso a casa se le antojó un laberinto repleto de pensamientos que giraban y se entrelazaban, desatando una tormenta en su mente. La imagen de Valeria abordando el Ferrari como si fuera un barco a la deriva se le quedó grabada. Ella representaba no solo la opulencia y el éxito, sino también fragilidad y temor, cualidades que él había luchado por reconocer en sí mismo. En su interior, una voz resonaba. La verdadera transformación no podría venir solo de vislumbrar la grandeza ajena, sino de abrazar su propia autenticidad. Se detuvo, casi sin darse cuenta, frente al parque donde solía jugar de niño. Ese espacio que había sido un refugio, ahora parecía extraño, como un dulce recuerdo en un mundo que había cambiado. Allí, entre esos árboles, se gestaron sus sueños y anhelos. Era un tiempo en que la vida parecía simple, accesible. Hizo un esfuerzo consciente por recordar esas sensaciones, ese calor e inocencia, pero los contornos se habían desdibujado. La realidad le exigía algo más. Mientras recorría la acera, se preguntaba cómo había llegado a ese punto. Como si se tratara de un ejercicio práctico, comenzó a desglosar sus pensamientos, anotando mentalmente lo que realmente quería. En primer lugar, reconoció que su conexión con Valeria lo había forzado a confrontar sus propios miedos. Los ruidos de su entorno se desvanecieron, solo existía su respiración y el constante retumbar de su mente. «Debo actuar», se dijo. Valeria había abierto una puerta y él no podía permitir que esa oportunidad se desvaneciera. Quería ayudarla, pero en su proceso de ayudarla había encontrado la llave a su propia prisión emocional. ¿Acaso ambos podrían enfrentar sus temores juntos? El sol comenzaba a ocultarse completamente, tiñendo el cielo de púrpura. Andrés decidió que ese mismo día buscaría a Valeria, no solo como un mero amigo, sino como alguien que podría convertirse en un colaborador en sus respectivas luchas. Si su conversación anterior había permitido que mutuas vulnerabilidades emergieran, tal vez había una forma de continuar construyendo sobre eso. Al llegar a casa, destapó un viejo cuaderno que había guardado desde sus días de colegio. Olía a nostalgia, a posibilidades no exploradas. Con su bolígrafo en mano, se sumergió en una sesión de lluvia de ideas. Hizo una lista de cosas que le gustaría emprender, no solo orientadas a su desarrollo personal, sino también a proyectos que incluirían a Valeria. Coaching, anotó con entusiasmo. Mentoría, espacio seguro para hablar de fracasos. Este proceso evidencia un objetivo sincero de empoderarse mutuamente. A medida que las palabras fluían en el papel, algo nuevo empezó a proyectarse en su mente. Una imagen de sí mismo exponiendo estas ideas en un contexto más amplio. Tal vez ante un grupo de personas que, como él, podrían sentirse estancadas y con ganas de cambiar. Y si de alguna manera lo que aprendía de Valeria podría multiplicarse, impactando a otros. Esa visión lo llevó a sentir un ardor fresco en el pecho. Se dio cuenta de que lo que anhelaba no era solo un cambio individual, sino una contribución a un colectivo, aunque se había prometido no involucrarse en dinámicas sociales. Pero esta vez sería diferente. Él podría ser el catalizador, enfrentando sus reservas. El viento sopló suavemente al abrir la ventana, lo que le pareció un recordatorio de que el cambio siempre tiene su propia corriente. Pero también lo llenaba de dudas. ¿Cómo dar el primer paso? ¿Cómo aproximarse a Valeria sin que entendiera que su intención iba más allá de lo superficial? Podía percibir con claridad que ese cruce entre lo personal y lo profesional sería un juego arriesgado. La noche lo envolvía en un manto de incertidumbre, pero Andrés sabía que debía actuar. Cuando el teléfono sonó, su corazón dio un salto. Era ella. Su mente se aceleró mientras se preguntaba si aquel sería el instante clave. Una conversación genuina puede cambiarlo todo, se recordó mientras contestaba, listo para explorar la siguiente fase de su viaje. Pero algo en la voz de Valeria lo detuvo en seco. Andrés, necesito hablar contigo. No he podido dejar de pensar en lo que dijiste. Y hay cosas que quizás no he compartido. El peso de sus palabras resonó en su interior. La emoción lo invadió,
y con un profundo susurro de anticipación, comprendió que el camino para ambos estaba a punto de transformarse en algo inexplorado. Andrés sintió cómo la adrenalina recorría su cuerpo tras la llamada. La mezcla de sorpresa y temor lo impulsó a sentarse. Cada una de las palabras de Valeria parecía penetrar en su mente como un viento helado, trayendo consigo la promesa de cambios inminentes. Todo lo que había estado planificando, su deseo de ser más auténtico, de coach y mentor, ahora giraba en torno a esa inminente conversación. No era solo una charla casual, era una oportunidad de transformación personal y profesional para ambos. Mientras esperaba un mensaje de Valeria, la imagen de ella con su Ferrari lo bombardeó de nuevo. La representación de su lucha interior continuaba en el asfalto a su alrededor, un símbolo de éxito que a pesar de su brillo venía agregado de cargas. La fragilidad que había vislumbrado en su mirada lo motivó a pensar que quizá había más en juego que simplemente él mismo. En su mente, visualizar un espacio de confianza donde la vulnerabilidad no fuera un signo de debilidad, sino un camino de empoderamiento, se volvió vital. Cuando el teléfono vibró con el mensaje de Valeria, su corazón aumentó el ritmo. Se encontraron en una pequeña cafetería, un lugar que había elegido por su atmósfera acogedora. El hecho de que ambos compartieran esos momentos tan humanos lo llenaba de una inexplicable confianza. En su interior se repetía que la conexión emocional podría ser el puente hacia algo muchísimo más grande que ellos mismos. Al sentarse, entre nervios y anticipación, vio que los ojos de Valeria también reflejaban una batalla interna. «Andrés, tengo mucho que procesar», empezó, «y creo que no solo soy yo la que necesita ayuda». Eso lo instó de lleno. Ellos no solo lidiaban con sus propios conflictos, el desafío era enfrentarlos juntos, comprendiendo que sus luchas podrían entrelazarse y fortalecerse. La conversación fluyó con rapidez. Compartieron anhelos, derrotas e incluso pequeñas victorias que los habían conducido hasta ese momento vulnerable. Valeria mencionó su deseo de superar los patrones familiares que la mantenían atrapada en una búsqueda constante de aprobación. Cada palabra de ella resonaba con la historia de Andrés, llenando vacíos que ni siquiera sabía que existían. Poco a poco, Andrés comenzó a esbozar su visión de un programa que uniese sus experiencias. La idea de ayudar a otros a encontrar su voz, a desarrollar ese espacio seguro del que había anotado en su cuaderno, resurgió con fuerza. «Pienso que podríamos crear algo que no solo nos involucre a nosotros, sino que expanda aún más», sugirió, sintiendo que cada sílaba aportaba claridad a sus pensamientos. Un taller de autoconocimiento, donde la vulnerabilidad se volviese una fortaleza. El entusiasmo en su voz parecía contagiar a Valeria. Sus ojos se iluminaron, como si una chispa había encendido un fuego en su interior. Pero en medio de su emoción, una sombra de incertidumbre se cernía sobre Andrés. ¿Y si no funcionamos? ¿Y si fracasamos?, pensó, cuestionando su aptitud para sostener esta relación profesional y personal. Esa duda lo golpeó con fuerza, pero en el mismo instante, una posibilidad radical se manifestó. El fracaso podría ser parte del proceso, un aprendizaje necesario. Esa percepción comenzaba a tomar raíces, su propio camino hacia el cambio. Mientras su conversación continuaba, algo cambió en el ambiente. La cafetería, una vez repleta de ruido, se tornó en un espacio íntimo donde sus sueños y temores danzaban en el aire. El diálogo se volvió profundo, desnudando desconfianzas que parecían haber estado al acecho durante años. Cuando la charla terminó, Valeria lo miró con una mirada que combinaba gratitud y expectación. «No sé qué será de esto que acabamos de comenzar, pero creo que juntos podemos descubrirlo», dijo, sellando el pacto implícito de colaborar. Andrés se sintió ligero, como si se hubiera despojado de un peso abrumador. Sabía que habían inicializado un viaje hacia lo desconocido, uno que prometía sorprenderlos en cada recodo del camino. Con la decisión de avanzar juntos, se sintió más determinado que nunca. Pero mientras se despedían, el eco de su propia inseguridad retumbó aún en su mente. «Mañana, ¿qué pasará si nuestros sueños se convierten en nuestra peor pesadilla?», preguntó un susurro en su mente. Entendió que su mayor reto comenzaba ahora, no solo enfrentando a Valeria, sino también a sí mismo. La conversación había sido solo el primer escalón, pero las sombras de sus dudas estaban a punto de cobrar vida. El verdadero desafío de Andrés estaba a punto de comenzar, incluso antes de que se diera cuenta de que la revelación más impactante aún estaba por venir. Mientras los días iban pasando, Andrés se sumió en una rutina en la que cada momento parecía girar en torno a la idea de su nuevo proyecto con Valeria. Se inscribió en un curso de coaching de vida, convencido de que necesitaba las herramientas adecuadas para guiar a otros en su proceso de autodescubrimiento. Las sesiones eran intensas, cada conversación giraba en torno a la introspección y a reconocer las propias limitaciones.
descubría poco a poco que sus miedos eran el núcleo de sus reacciones. La primera clase dejó una huella en su mente. La facilitadora planteó una pregunta simple pero devastadora. ¿Qué te impide ser la mejor versión de ti mismo? Andrés se sintió expuesto mientras reflexionaba sobre su respuesta. Todo lo que había acariciado de sí mismo desde niño, la necesidad de aprobación, lo había mantenido en la sombra. En medio de varios participantes que compartían sus experiencias, Andrés comprendió que no estaba solo en su lucha. Había un poder en la vulnerabilidad que podía utilizar a su favor. Con el paso de las semanas, sus encuentros con Valeria se tornaron más estructurados. El primer taller que planeaban lanzar se centraba en la autoaceptación y la autocompasión. Sin embargo, a medida que la fecha se acercaba, Andrés sentía que cada vez más le pesaba la presión de actuar como líder. Las voces internas de inseguridad volvían a aparecer, presionándolo con interrogantes que se alargaban como sombras. ¿Era suficiente lo que ofrecía? ¿Realmente podía liderar a otros cuando él mismo aún luchaba por encontrar su camino? Una noche, mientras miraba por la ventana, Andrés decidió hacer una pausa en todos sus pensamientos. Vio la luna llena reflejada en el lago, un espejo que le devolvía la imagen de sentirse atrapado. Fue en ese momento que se dio cuenta de algo que había ignorado en su búsqueda constante. El proceso de crecimiento personal no era lineal, estaba lleno de altibajos. Pero en vez de considerarlo un fracaso, podría interpretarlo como una oportunidad de conexión genuina con aquellos a los que planeaba ayudar. La idea de ser un facilitador que también compartía sus propias luchas lo liberó de una carga, permitiéndole ver que su autenticidad era en última instancia su mayor fortaleza. El día del taller llegó, y la energía en el espacio era palpable. Valeria se mostró completamente comprometida, apoyando a Andrés mientras él se preparaba para asumir el liderazgo. Sin embargo, en medio de la presentación, un micrófono se apagó misteriosamente y las luces comenzaron a parpadear. Un momento de pánico recorrió a Andrés. Los murmullos de la audiencia parecían aumentar y sus inseguridades se reavivaron. Esto es un signo, pensó, está destinado a fallar. Pero entonces recordó la lección sobre la vulnerabilidad. Se tomó un momento para respirar profundamente y cada duda comenzó a disiparse. Con una decisión repentina, se dirigió a la audiencia y en lugar de ocultar su miedo, lo compartió. Sé que tenemos imprevistos, y eso está bien. Lo que importa es cómo elegimos manejarlo. Necesitaba proyectar autenticidad y reconocer que la imperfección forma parte del ser humano. Al hacerlo, quedó maravillado al ver que la respuesta fue de aliento. Las miradas expectantes de la audiencia se convirtieron en un reflejo de comprensión y conexión. Mientras el taller avanzaba, el dialogar abierto y el compartir experiencias transformaron la sala en un espacio cálido donde las historias se entrelazaban. La conexión que se formó fue inesperada, y esa noche dejó a Andrés con la sensación de que, tras cada error, había una oportunidad para reconstruir su camino. Al final, recibió correos de agradecimiento de participantes que habían sentido la resonancia de sus palabras, que encontraron inspiración en su vulnerabilidad. Sin embargo, mientras celebraban el éxito inesperado, un mensaje llegó a su teléfono. Era Valeria, y el contenido de su texto lo hizo temblar. Andrés, necesitamos hablar. Hay algo que no te he contado que cambiará todo. Esa frase lo dejó paralizado. ¿Qué podría ser tan significativo que pudiera alterar el progreso que habían conseguido juntos en tan poco tiempo? La revelación que aguardaba estaba a punto de desatar una tormenta emocional. Andrés se sentó al borde de la cama, el mensaje de Valeria aún vibrando en su mente. Esa frase lo acechaba, como una sombra dispuesta a caer sobre todo lo que había conseguido construir. ¿Qué cambio podía ser tan profundo que amenazara su reciente éxito y su relación profesional con ella? La incertidumbre comenzaba a consumar sus pensamientos, pero esta vez decidió enfrentarse a ella de una manera diferente. En lugar de dejar que el temor lo paralizara, Andrés decidió canalizar esa energía en acción. Estaba en un momento crucial de su vida, y por primera vez sentía que el control dependía de él. No podía dejar que la incerteza lo dominara, así que tomó su libreta de notas y se dirigió a un café cercano, un lugar donde solía encontrar inspiración en el ruido de las conversaciones ajenas y el aroma del café recién hecho. Mientras se sentaba, recordó todo lo que había aprendido en su curso de coaching, la importancia de dar un paso atrás y observar, de analizar sus propios sentimientos antes de actuar. Así que tomó un sorbo de café
y se preguntó por qué el mensaje de Valeria le daba tanto miedo. Quizás era la posibilidad de que su visión de futuro, la aventura que había comenzado a soñar, pudiera tambalearse. Con cada línea que escribía, su mente organizaba sus dudas y las ponía en perspectiva. Las revelaciones pueden ser inesperadas, pero también pueden ser oportunidades de crecimiento, se decía a sí mismo. Por fin comenzó a imaginar cómo podría afrontar la conversación con Valeria. En lugar de ver el momento como un posible desastre, lo transformó en una oportunidad para abordar sus propios temores sobre el liderazgo. Cuando llegó el momento del encuentro, sus manos sudaban y su corazón latía con fuerza. Pero a medida que Valeria entró en el café, una onda de calma comenzó a envolverlo. Ella tenía una expresión seria, pero con un destello de esperanza. Andrés se obligó a recordar su intención, hablar con honestidad, sin máscaras, porque el crecimiento iba de la mano con el riesgo y la vulnerabilidad. La conversación empezó. Valeria respiró hondo antes de hablar. Andrés, somos un gran equipo y creo en nosotros, pero hay algo importante que necesito ser honesta contigo. Andrés sintió cómo sus dudas lo invadían una vez más, pero pronto se recordó la importancia de escuchar y no dejar que su ansiedad hablara por él. Ella continuó. El proyecto que hemos comenzado está atrayendo la atención de personas que jamás imaginamos. Sin embargo, en este punto, hay un inversor que desea conocer más sobre nosotros, pero hay algo en mi pasado que podría complicar las cosas. La nube de ansiedad que había comenzado a disiparse volvió a enrollarse a su alrededor. ¿Qué podría ser tan grave? El rostro de Valeria, normalmente tan confiado, estaba ahora surcado por una sombra de duda. Mientras Valeria hacía la revelación, Andrés se dio cuenta de que su propio camino de crecimiento no solo dependía de sus avances, sino también de la confianza que podía construir con los demás. Cada uno de sus esfuerzos estaba interconectado. No se trataba solo de su búsqueda personal, sino de cómo podía responder al desafío que significaba este nuevo proyecto, cuya magnitud estaba comenzando a vislumbrar. Esta revelación lo preparó para una decisión crucial. ¿Podía manejar las complejidades de su adopción del liderazgo y ser un apoyo para Valeria mientras lidiaba con sus propias inseguridades? En cada nuevo giro, la forma en que elegía enfrentarlo definiría no solo su futuro profesional, sino también la relación que estaba construyendo con ella. Mientras se atrevían a dar voz a sus preocupaciones, una conexión más fuerte se formaba entre ellos, pero la complejidad de lo que venía era aún incierta. Y en ese instante de franqueza, Andrés comprendió que su historia personal se entrelazaba cada vez más con los desafíos de Valeria. Sin embargo, antes de que ambos pudieran profundizar más, un tercero se acercó a su mesa. Esa figura inesperada, con un aire de autoridad y aplomo, no solo rompió el hilo de su conversación, sino que también trajo consigo una pregunta inquietante. ¿Qué tal si les muestro una forma totalmente diferente de ver su proyecto? La intriga se apoderó de Andrés, dejando una sensación de nudo en el estómago y la promesa de un cambio inminente. ¿Era este nuevo individuo la clave para desbloquear su verdadero potencial o representaba un nuevo desafío que estaba por venir? La respuesta estaba a punto de ser revelada, y con ella, un nuevo camino que podría transformar todo. Andrés observó al recién llegado con una mezcla de curiosidad y aprehensión. La figura, un hombre de mediana edad con aire de sabiduría y firmeza, emitía una aura que despertaba tanto el interés como la desconfianza. La pregunta que había planteado resonaba en él, y Valeria, como un eco que desafiaba el espacio seguro que había comenzado a construir entre ellos. «Soy Diego», dijo el hombre, tomando asiento sin esperar permiso. «He estado siguiendo su proyecto, y creo que hay un potencial que aún no han explotado». Cada palabra parecía cargada de intención, un llamado a la aventura que podía transformar sus ideas en realidades tangibles. Andrés se sintió desafiado. No podía permitir que la interrupción desarticulara la conexión que había empezado a forjar con Valeria. Sin embargo, la promesa en la voz de Diego también le susurraba posibilidades que no había imaginado. Tenía que mantener la cabeza fría. La oportunidad estaba frente a él, como una puerta que, si se abría, podría llevarlos a un nuevo nivel de su proyecto. Lo que propongo es un enfoque estratégico. Puedo ayudarles a conectar con ese inversor y a presentar su idea desde una perspectiva totalmente innovadora.
Pero para eso necesitan estar dispuestos a cuestionar todo lo que saben, continuó Diego, mirando fijamente a Andrés. Andrés sintió el fuego de su ambición comenzar a arder, pero en medio de la excitación, una sombra de duda oscureció su mente. ¿Estaba realmente preparado para esto? Sus experiencias recientes lo habían enseñado que el liderazgo no solo consistía en compartir la voz, sino también en aceptar la vulnerabilidad. Tenía que ser honesto sobre sus miedos. Lo entendemos y apreciamos tu interés, Diego, intervino Valeria, con un tono que mezclaba curiosidad y precaución. Pero, ¿qué es lo que realmente le motiva a ayudarnos? Hay muchas cosas en juego y no deseamos tomar decisiones impulsivas. Diego sonrió, como si se esperara esa pregunta. Lo sé, y su respuesta es crucial. Mi motivación es simple, un impacto significativo. He visto proyectos no aprovechar su verdadero potencial solo porque sus líderes no se atrevieron a dar un paso hacia el miedo. Las palabras de Diego resonaron en Andrés. La vulnerabilidad, ese concepto esquivo que había empezado a comprender, se estaba volviendo una pieza central en su vida profesional. Mientras Valeria y Diego discutían, Andrés se dejó llevar por sus pensamientos. ¿Acaso lo que Diego proponía era ofrecer una forma de reinventarse, no solo a nivel profesional, sino también personal? Cada vez más sentía que su camino no solo dependía de su propio esfuerzo, sino también del desafío de dejar atrás viejos paradigmas. La palabra impacto daba vueltas en su mente, como un mantra esperando ser explotado. Preguntó él, consciente de que la respuesta cambiaría el curso de todo. La tensión en el aire era palpable. Andrés se dio cuenta de que había llegado el momento de enfrentar no solo sus temores, sino las verdades que componían su futuro. Y así, con el corazón latiendo con fuerza, se preparó para el desenlace que estaba por venir. Andrés respiró hondo, sintiendo el peso de la decisión que se avecinaba. La voz de Valeria, ansiosa y temerosa, contrastaba con la mirada intensa de Diego. Era como si cada uno de ellos representara una dirección a seguir, y él se encontraba en la encrucijada. ¿Debía confiar en el extraño que les prometía una transformación radical, o aferrarse a lo que conocía y la comodidad que eso conllevaba? Su mente giraba antes de que Valeria contestara. «Sí, creo que estamos listos», dijo ella, tras una pausa que pareció eterna. La determinación en su voz lo sorprendió. Fue un golpe directo a su indecisión. Andrés se dio cuenta de que la confianza que había empezado a florecer entre ellos necesitaba ser alimentada o corría el riesgo de marchitarse. Se giró hacia Diego. «Está bien, vamos a escucharte». La respuesta de Andrés hizo que Diego sonriera, como si la decisión abriese una puerta penumbrosa a un nuevo horizonte. «Perfecto. La primera cosa que deben entender es que el verdadero impacto no solo proviene de una idea genial, sino de cómo se presenta. Deben convertirse en la voz de su proyecto, con pasión y autenticidad. ¿Están preparados para mostrar quiénes son realmente?» Andrés sintió una chispa de desafío. No se trataba de solo exponer su idea, sino de exponerse a sí mismos. Era la vulnerabilidad en su máxima expresión. Esa idea lo intrigaba, y al mismo tiempo le generaba un nudo en el estómago. ¿Cómo podría dar a conocer sus inseguridades y dudas a un posible inversor? Mientras Diego los instruía en técnicas de presentación efectivas, Andrés comenzó a visualizar cómo podría modificar su enfoque. El intercambio de ideas y la atmósfera de colaboración despertaron en él una pasión que parecía olvidada. La combinación de sus fortalezas podría ser el catalizador que transformara su proyecto en algo realmente valioso.
pero ese mismo pensamiento lo hizo dudar una vez más. Aquella vulnerabilidad podría ser un arma de doble filo. Antes de salir a presentar, tienen que entender que cada uno tiene bailarinas y monstruos en su cabeza. Ustedes deben elegir qué voz escuchar, dijo Diego, y su mirada se posó en Andrés. Es crucial que en su presentación se muestren vulnerables pero seguros. Andrés movía la cabeza en un suave asentimiento. Las palabras calaban hondo porque habían resonado con sus propias batallas internas. Los monstruos en su mente, aquella voz de la duda que siempre le decía que no era lo suficientemente bueno, comenzaban a manifestarse. ¿Podría realmente ser tan audaz como para presentar no solo su proyecto, sino también una faceta de su autenticidad? Esa posibilidad lo asustaba, pero también lo excitaba. La conversación siguió, pero su mente oscilaba entre la ambición de triunfar y el temor a mostrarse vulnerable. Durante horas, la idea de enfrentar sus propios temores se convirtió en algo tan crucial como el resultado de su presentación. Diego no solo les ofrecía apoyo profesional, les daba una oportunidad para crecer, para dejar atrás lo que les limitaba. Finalmente, cuando Diego se despidió, dejó algo más que un consejo tras de sí. Recuerden, a veces, el mayor impacto se logra cuando uno está dispuesto a perder el control y entregarse al proceso. Andrés se quedó pensando en lo que significaba eso para él. Estaba claro que el futuro de su proyecto dependía de la verdad que decidieran transmitir, tanto sobre el trabajo como sobre sí mismos. Valeria también parecía pensativa, absorbida por lo que se había discutido. ¿Has pensado en lo que significa todo esto, Andrés?, preguntó, con un tono de urgencia en su voz. Estamos listos para mostrar al mundo quiénes somos realmente. Era un momento de revelación. Aquella pregunta resonó en su interior. Aún no lo sé, respondió, con sinceridad, pero creo que estamos más cerca de encontrar la respuesta. El futuro era incierto, pero había un nuevo camino ante él y un deseo genuino de descubrirse. Sin embargo, la presión aumentaba. La reunión con el inversor que les había mencionado Valeria no solo representaba una oportunidad profesional, sino un reto a su identidad. En ese instante, el celular de Valeria volvió a vibrar. Su rostro se tornó serio. Es él. Quiere que hablemos por videollamada ahora. Andrés sintió que su respiración se aceleraba. La decisión de ser auténtica se presentaba ante él en ese mismo instante. Hasta dónde estaba dispuesto a arriesgarse para demostrar su valía, tanto en lo personal como en lo profesional. La oportunidad estaba frente a ellos, y la autenticidad podría ser el verdadero juego que cambiaría todo. ¿Me acompañas en esto?, le preguntó a Valeria, con una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Mientras Valeria asintió, Andrés supo que había llegado el momento de dejar atrás la sombra del miedo y dar el primer paso hacia un futuro que prometía ser trepidante. Una decisión estaba a punto de ser tomada, y sería en ese instante que podría definirse no solo como profesional, sino como individuo. Él estaba listo para dar ese salto, consciente de que lo que se desvelaría podría cambiarlo todo. Y así, con la presión en el aire, se preparaba para la videollamada que no solo podría conocer a un inversor, sino también a su verdadero yo. Andrés respiró profundamente, el eco de su propia determinación reverberando en su interior. La pantalla brillaba ante él, como una ventana hacia un futuro incierto pero lleno de posibilidades. Valeria, a su lado, compartía la misma mezcla de nerviosismo y expectativas. Estaba en juego no solo su proyecto, sino la esencia de lo que habían comenzado a construir juntos. Autenticidad, vulnerabilidad y crecimiento. La videollamada comenzó, y un rostro desconocido aparecía en la pantalla. Era el inversor. Con el tiempo, Andrés había aprendido a no dejarse llevar por las apariencias. Sin embargo, el aura de éxito que emanaba del hombre en la pantalla era innegable. A medida que la conversación avanzaba, los nervios iniciales comenzaron a desvanecerse. Andrés y Valeria compartieron sus visiones con facilidad, sus palabras fluyendo con naturalidad. La atmósfera se volvió más cómoda, casi como una conversación entre amigos. Lo que realmente me atrae es su autenticidad, dijo el inversor, interrumpiendo su perorata. Estamos en un momento donde la transparencia y la conexión emocional son esenciales en los negocios. Ustedes poseen algo que muchos proyectos carecen: humanidad. Esa palabra resonó fuertemente en Andrés. Humanidad. Había cambiado. Atrás quedaron aquellos miedos y dudas gustos que se desvanecieron tras su conexión con Valeria. Todo lo que había trabajado, no solo profesionalmente, sino en su crecimiento personal,
comenzaba a traducirse en un reconocimiento tangible. Las lecciones aprendidas en las aulas del coaching ahora se veían como parte del tejido de su vida. Iba más allá de un simple proyecto. Era un reflejo de su propia metamorfosis. Valeria tomó la palabra, articulando su nuevo enfoque y la visión compartida. Andrés observaba, admirando cómo su propia inseguridad se deslizaba a un segundo plano. La colaboración entre ellos brillaba intensamente. Cada idea que compartían estaba impregnada de las experiencias que habían vivido, de las conversaciones que habían tenido en el café y del camino en conjunto que habían decidido recorrer. Era evidente que estaban listos no solo para presentar un proyecto, sino para abrirse, mostrando sus pasos y tropiezos, las vulnerabilidades que los habían unido. Lo que siguió fue demasiado. El inversor, interesado y visiblemente impresionado, comenzó a hablar sobre financiación y apoyo en el lanzamiento del taller. Cada palabra lo dejaba atónito. Era el reconocimiento que siempre había anhelado, un alivio de que sus esfuerzos estaban siendo recompensados. La validación externa lo dejó sin palabras. Entendió que estaba a un paso de convertir su visión compartida en un proyecto concreto. Al final de la llamada, Andrés sintió una energía renovada. Miró a Valeria a los ojos y vio reflejado en ella el mismo asombro y gratitud. Habían cruzado la frontera de lo que una vez parecía un sueño inalcanzable. Esta no era solo una victoria para el proyecto, era un triunfo personal en el que ambos brillaban. Habían logrado avanzar al enfrentarse a su vulnerabilidad y ahora estaban cosechando los frutos. En ese momento se dieron cuenta de que el cambio no solo afectó sus carreras, sino sus vidas enteras. Esa noche, mientras caminaba hacia su casa, Andrés sintió una confianza renovada, como si cada paso que daba se acercaba más a la autenticidad completa. Las sombras que alguna vez lo habían acompañado comenzaron a evaporarse, dejándolo con una claridad inigualable. Sentía que había conquistado no solo a su entorno, sino a sí mismo. Había aprendido que la verdadera fortaleza no reside en la perfección, sino en la habilidad para abrazar la vulnerabilidad. Con la luz de la luna guiándolo, celebró su crecimiento personal, comprendiendo que había hecho su viaje desde un niño lleno de inseguridades a un individuo que ahora podía ayudar a otros. Fue un triunfo en el ahora, un logro sin precedentes que cultivaría su futuro. La pregunta estaba ahora en el aire. ¿Estaba listo para lo que venía? Con una sonrisa de satisfacción y paz interior, Andrés entendió que sí. Su viaje estaba lejos de haber terminado, pero sabía que, sin importar los retos que enfrentara, tenía las herramientas, la conexión y la auténtica voz para superarlos. La historia de transformación había llegado a un cierre, pero el camino hacia adelante estaba lleno de luz y potencial, esperándole con los brazos abiertos. Este es el momento de mostrar su apoyo, suscribiéndose inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegúrense de que otros puedan vivir estas experiencias. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal.